Colitis textualmente quiere decir inflamación del colon. Sin embargo, me quiero referir en realidad a un padecimiento que técnicamente se conoce como síndrome de intestino irritable. Ese padecimiento, que es un padecimiento muy común, en general socialmente se conoce como colitis. Y luego a veces le ponemos un apellido y le decimos colitis nerviosa, pero el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una causa de consulta muy común en el día a día del quehacer de un gastroenterólogo. Es un padecimiento que puede tener diferentes orígenes, pero que frecuentemente también se asocia a hábitos higiénico-dietéticos no correctos, muchas veces a alteraciones de tipo conductual, particularmente quizá una de las más comunes sería la ansiedad, a veces la depresión, a veces la ira o la irascibilidad, es decir, cosas que tienen que ver con el carácter del paciente. Esta enfermedad del síndrome de intestino irritable es una enfermedad real. Muchas veces el paciente piensa que el doctor le dice que son sus nervios y no es cierto. En realidad es una enfermedad que sí produce una gran cantidad de síntomas muy importantes, que algunas veces son síntomas inclusive incapacitantes para el paciente y que le afectan de una manera muy importante su manera de vivir. Es una enfermedad que suele producir dolor abdominal muy inespecífico, a veces de un lado, a veces del otro, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Se acompaña generalmente de lo que se llama meteorismo, es decir, una distensión intestinal a lo que el paciente le llama inflamación, pero que técnicamente realmente es meteorismo. El paciente percibe ruidos intestinales, él dice como gruñidos, son ruidos intestinales audibles. Tiene cambio en el hábito defecatorio, es decir, a veces es diarrea, a veces es estreñimiento, suele no tener una satisfacción después de ir al baño, a veces se puede acompañar de síntomas rectoanales con dolor, o puede haber también eructos, hipo. Realmente es una enfermedad muy florida en cuanto a su sintomatología. El diagnóstico de esta enfermedad debe de ser un diagnóstico clínico, una vez que se han descartado padecimientos gastrointestinales graves. Es decir, nosotros sabemos que hay personas que tienen lo que denominamos síntomas de alarma o signos de alarma, en donde tenemos que identificar que no tengan otro tipo de padecimientos primero. Si aquel paciente que tiene sangrado al defecar o vómito con sangre, que tiene más de 50 años, que ha perdido peso, que ha perdido el apetito, aquel paciente al que se le toca alguna masa en el abdomen o algún dolor muy específico, ese paciente debe estudiarse perfectamente bien antes de etiquetarlo como síndrome de intestino irritable o colitis. Debe hacerse endoscopías, debe descartarse padecimientos como úlcera péptica, debe descartarse gastritis, debe descartarse padecimientos como el cáncer de colon o enfermedad diverticular, es decir, padecimientos que realmente son graves y que son orgánicos. De tal manera que el diagnóstico del síndrome de intestino irritable se hace una vez que se han descartado las patologías más frecuentes orgánicas que puede sufrir una persona. Ahora, por supuesto que también hay que ir a la clínica, ver cuál es el entorno del paciente, cómo vive, cuál es su temperamento, cuál es su carácter, conocer cuál es su dinámica de trabajo, cuál es su dinámica familiar, cuáles son sus hábitos alimenticios, y así es como uno va llegando al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pues siendo una enfermedad en donde los hábitos de vida y los hábitos de alimentación son fundamentales, naturalmente que uno primero que nada tiene que explicarle al paciente, una vez que uno tiene la certeza que es un síndrome de intestino irritable, tiene que explicarle que está ante un padecimiento que no es grave. No es grave en el sentido de que nadie se muere por esto, no es un padecimiento por el cual se tenga que operar, no es un padecimiento que le va a producir ninguna alteración crónica de por vida. Sin embargo, hay que serle consciente que sí es un padecimiento que produce una gran cantidad de síntomas que pueden lesionar su manera de vivir. Entonces, hay que cambiar hábitos de alimentación, hay que cambiar hábitos de conducta, si es necesario pedir la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra que pueda ayudar al paciente para el tratamiento de la ansiedad o para un fenómeno depresivo. Y por supuesto que hay medicamentos para el manejo sintomático de estos pléyade de síntomas que el paciente tiene, evitar la acidez, evitar el dolor ardoroso en el estómago, evitar los cólicos, la sensación de distensión abdominal, sugerir al paciente algunos
cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos para que pueda tener evacuaciones que sean más fisiológicas y esto pueda darle mayor satisfacción. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.